Muy buen día a todos. Mi nombre es Josué Martínez y a nombre del Comité Organizador de ExpoPyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y bueno, la conferencia que está a punto de iniciar se titula La productividad en la empresa, la clave para conseguirla, de la cual estará a cargo Dante Leija. Bienvenido. A quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Dante es criminólogo, psicólogo clínico. Desde hace 12 años es director de CU Learning y consultor en desarrollo organizacional. Dentro de su experiencia se encuentra, él ha sido maestro de cátedra a nivel de licenciatura en materias afines al desarrollo de empresas, socio director de capacitación en UC en CS Global, socio director de capacitación en Baker Tilly México, ejecutivo de operaciones especiales de riesgo del Banco Nacional de México y elemento de la Unidad de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, Dante. Gracias. Y sean bienvenidos todos. Gracias. Y les cedo el tiempo. Gracias, muchas gracias. Sí, ahora sí ya me escuchan. Muy bien. Ahí estamos. Bienvenidos sean a nuestra charla del día de hoy acerca de la productividad en las empresas, la clave para conseguirla. Hoy voy a mostrarte un caso de estudio de uno de nuestros clientes en CU Learning, donde vamos a analizar cómo el comportamiento organizacional era poco productivo, con falta de calidad, y cómo fuimos mejorando esa conducta humana organizacional para que la productividad y la motivación fuera más eficiente dentro de la empresa. En este caso clínico que vamos a analizar, vamos a cambiarle el nombre a la empresa, vamos a llamarle Empresa X. En la Empresa X, recuerdo que tenía un eslogan, un buen lugar para trabajar. Ahí trabajaba quien me mandó llamar para ayudarle a mejorar la productividad de la empresa. Vamos a llamarle a esta persona Linda. Linda me llamó y me dijo: Dante, necesito tu ayuda. No tenemos la calidad suficiente con la que tenemos que estar trabajando en la empresa. La productividad no está al 100% y pues la utilidad se está viendo afectada dentro de la organización. Linda es todavía dentro de la Empresa X la gerente de ahí de la empresa. Ella era la encargada de la empresa, y desde el primer día que llegué yo a la organización, allá a la Empresa X, desde el primer día me estacioné y pude ver que era una empresa como cualquier otra. Una empresa con infraestructura, una empresa con su edificio de oficinas. Cualquier persona que llegara a la Empresa X podía verla como una empresa normal, pero yo la veía diferente. Desde que llegué a la Empresa X me di cuenta que había una especie de niebla verde, una especie de nube tóxica envolviendo toda la organización. Obviamente el resto de las personas no podían verla, ni los trabajadores, ni quien visitara a la empresa, pero yo sí me daba cuenta de que había un ambiente tóxico. Cuando llego a la empresa, al entrar inmediatamente me di cuenta como si estuviera en ruinas por dentro, como si tuviera años o décadas de no recibir mantenimiento, como si la empresa hubiera estado olvidada. Insisto, no es lo que toda la gente veía, pero es lo que yo me podía dar cuenta, como si estuviera en ruinas. Caminando por los pasillos, me daba cuenta que era una especie de prisión de máxima seguridad. El ambiente era bastante tenso ahí dentro de la Empresa X. Recuerdo que al estar deambulando por los pasillos antes de llegar a la oficina donde se encontraba Linda, había unas puertas que parecían estar cerradas con cadenas y candados, y yo podía escuchar desde adentro gritos de personas que querían escapar de ahí, golpeaban la puerta, arañaban las paredes. También cuando pasé por el área de producción podía ver un grupo de trabajadores moviéndose lentamente con las
articulaciones dislocadas, caminando sin sentido dentro del área de producción. Y ahí fue donde me di cuenta que eran personas que parecían ya no tener vida, que los trabajadores se veían como si fueran muertos vivientes, una especie de capullos, de hombres huecos, caminando sin sentido como un enjambre de insectos. Explorando la empresa antes de llegar a la oficina donde se encontraba Linda, pasé por el área del comedor y en el comedor había grupos de trabajadores devorándose unos a otros. Se atacaban entre ellos, entre propios y extraños, entre amigos o enemigos. En cuanto alguien se descuidaba, inmediatamente por la espalda lo devoraban. Cuando llegaba una persona nueva, inmediatamente la atacaban y se estaban destruyendo entre ellos. Recuerdo también que en una de las oficinas pude darme cuenta que había un colaborador que parecía estar en estado de descomposición, como si él llevara décadas sentado en esa silla sin moverse, como si estuviera descomponiéndose sobre el mueble. Me acuerdo que había una especie de mancha negra debajo de la silla, como aceite para motor, y contenía los restos de este individuo que se estaba descomponiendo ahí en su lugar. Obviamente nada de eso estaba pasando, pero yo podía darme cuenta del estado interno de la empresa y de las personas. Cuando llego al lugar donde se encontraba Linda, comencé a preguntarle acerca de la situación, ¿qué es lo que está pasando? Y ella me dice, Dante, te mandé llamar porque tengo malos empleados, no hacen su trabajo, el comportamiento general de la empresa es un comportamiento hostil y ellos no se hacen responsable de las cosas. Me llamó mucho la atención que Linda me dijera que tiene malos empleados, porque realmente no existen los malos empleados, no existen los malos trabajadores. Simplemente hay un trabajador o en un puesto equivocado, o en un área equivocada, o en una empresa equivocada. No es que el trabajador sea malo, quizás si lo cambio de puesto, el trabajador va a poder desarrollar todas sus competencias y todo el potencial. Quizás si lo cambio de área, entonces se va a volver un trabajador más eficiente. O quizás si se va de empresa, en otra empresa tal vez podrá desarrollar todas sus capacidades. Tal vez en mi empresa no comulga con mi filosofía. No es que el trabajador sea malo, es que no está en la posición adecuada. El comportamiento hostil muchas veces es un reflejo de cómo los estamos tratando dentro de la empresa. Ellos tienen una percepción de la organización. Esa percepción es la que crea el entorno laboral, el clima laboral, la atmósfera laboral, tóxica o favorable, depende de la percepción que el colaborador tiene de la compañía para la que trabaja. Si el colaborador percibe que mis expectativas están cubiertas dentro de la compañía, él puede interpretar la situación como favorable, como un entorno organizacional benéfico, y por el contrario, si percibe que la compañía no está cumpliendo mis expectativas, él va a reflejar un comportamiento hostil como respuesta ante el trato que se le está dando en la organización. Y en cuanto a que no se hacen responsables, muchas veces es porque ni siquiera sabe el trabajador de qué debería responsabilizarse. A veces no conoce a dónde va la empresa, no sabe a dónde se dirige la empresa. En la empresa X, yo recuerdo que le pregunté a Linda, ¿cómo es que guías a tu equipo de trabajo a lograr los objetivos? Me dice ella que llegaba todos los días diciéndoles, échenle ganas, ahí les encargo, no le aflojen, y todos esos son conceptos ambiguos que no le queda claro al trabajador hacia dónde tiene que dirigirse. Comenzamos a trabajar definiendo una filosofía clara, se tienen que tener objetivos y metas bien definidos, con indicadores clave del desempeño para que la persona sepa cuál es su responsabilidad. Cuando me estuvo hablando Linda de los problemas que había dentro de la organización, pues le pregunté qué has estado haciendo para mejorar, qué has estado intentando hacer para solucionar. Me dio 3 respuestas muy básicas, lo que la mayoría de las empresas hacen,
Me dijo Linda, pues hemos estado estableciendo políticas y reglamentos más estrictos para que la gente sea productiva. A veces funciona establecer políticas y reglamentos, pero si son demasiado rígidos van a crear un entorno laboral tenso que va a desencadenar un clima organizacional poco favorable. Le digo, ¿qué más has estado haciendo? Me dice, bueno, les hemos estado dando charlas motivacionales. En aquel año me acuerdo que habían contratado a un influencer muy famoso de las redes sociales, muy estrafalario, con un lenguaje vulgar. Me acuerdo que habían llevado a este influencer a darles una charla motivacional y le pregunté a Linda, ¿qué tal te ha funcionado? Y me dice, la verdad es que no mucho, porque pues después de la charla sí salen muy entusiasmados, pero luego el comportamiento sigue siendo el mismo. Tuve que explicarle a Linda un concepto llamado el síndrome del parquímetro. Cuando alguien escucha una charla motivacional, lo que hace la persona es cambiarle el estado de ánimo, hace que en ese momento te sientas bien, pero realmente no te está motivando, porque el motivo lo tienes tú, el motivo es interno de cada persona. El síndrome del parquímetro funciona con ese cambio de estado de ánimo, le expliqué. En ese momento te cae el 20 como al parquímetro y entonces quieres ir a cambiar el mundo después de la charla motivacional y ahora sí vamos a triunfar y a tener éxito, pero pasan 2 o 3 días y se acaba el 20 como en el parquímetro y el comportamiento vuelve a ser el mismo porque la persona no entendió realmente el motivo para hacer las cosas. Entonces vimos que las charlas motivacionales no les funcionaban del todo. Había mucha capacitación técnica, le digo, ¿qué más has estado haciendo? Muchos cursos técnicos, muchas habilidades duras, mucho desarrollo de competencias, pero no es suficiente para tener un entorno laboral favorable que nos provoque una mayor productividad en la empresa. Porque lo que necesitamos atender es la pasividad interna de los trabajadores. ¿Por qué son reactivos en lugar de proactivos? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué están estáticos? Hay que atacar la deslealtad que hay para la compañía. Hay que saber por qué no se están comprometiendo y por qué no se ponen la camiseta. Hay que ir al fondo del asunto combatiendo el influyentismo, el compadrazgo, me caes bien y te trato bien, me caes mal y te trato mal y te doy más trabajo. Pero sobre todo hay que mejorar el autoconcepto que tiene el trabajador, la autodevaluación de sí mismo, la percepción que tiene del trato que se le está dando dentro de la organización. Cuando le explicaba a Linda lo que teníamos que empezar a hacer para atacar de fondo, me di cuenta que lo que necesitaba ella era una metamorfosis organizacional, porque esa es la clave para mejorar la productividad de la empresa. Tener una metamorfosis organizacional. La palabra metamorfosis significa pasar por un completo cambio, atravesar un completo cambio. Para mejorar la productividad no lo vamos a lograr con curso, con capacitación, con charlas motivacionales, con políticas o reglamentos. Necesitamos un verdadero cambio organizacional, una reingeniería interna de los procesos de comunicación y la forma en que se trabaja dentro de la empresa. A Linda le pareció bastante interesante el concepto y me dijo, Dante, explícame un poco más esta metamorfosis organizacional, porque no entiendo cómo nos va a ayudar a mejorar la productividad. Le dije a Linda, mira, necesitas ver la vida desde una perspectiva diferente, porque muchas veces se presenta una ceguera por la rutina y no te das cuenta qué está pasando dentro de la organización. Necesitas ver el estado interno de las cosas y de la gente. Necesitas ver la vida con otros ojos. No terminaba de entenderlo, Linda, y le dije, lo que necesitas es utilizar mis gafas. Ponte mis lentes, porque estos lentes te van a hacer que tú veas el estado interno de la gente, que tú veas el estado interno de las organizaciones. Linda se atrevió a probarlo, se puso los lentes y dijo, bueno, no tengo nada que perder. Salimos ese día a dar un recorrido por la empresa y de inmediato ella se dio cuenta lo que yo le había explicado hace un momento, cómo la empresa estaba en ruinas,
cómo por dentro parecía abandonada desde hace años o desde hace décadas. Mientras ella caminó por las oficinas, se dio cuenta que en el área de producción era un área llena de hombres huecos, gente deambulando sin sentido, se movían muy lentamente, no reaccionaban, eran muertos en vida. También pudo constatar de primera mano cómo se comían al prójimo dentro de la organización y principalmente ahí en el área del comedor, cómo había una carnicería entre amigos y enemigos. Ella se dio cuenta cómo había colaboradores que llevaban años ahí sentados, que parecían estarse descomponiendo sobre la silla, como si su vida no tuviera sentido, no tuviera una razón más que permanecer ahí por años. Pero sobre todo Linda se dio cuenta de unos zombies que yo no había visto y me contó cómo es que hay ciertos zombies, ciertos colaboradores que no se mueven la mayor parte del tiempo, que están en un estado quieto, pero cuando llega la hora de salida, cuando se aproxima la hora de salir, ahí sí se llenan de energía. Cuando llega el fin de semana, ahí sí parece que les vuelve la vida al cuerpo. Cuando llega el día de pago es cuando más activos están estos trabajadores. Yo no lo había identificado, pero desde entonces me di cuenta cómo en todas las organizaciones puede haber trabajadores mercenarios que solo están ahí por el dinero. Porque muchos trabajadores piensan que el trabajo solo te da dinero y que solo trabajamos por el dinero, cuando la verdad el trabajo nos puede ayudar a sentirnos autorrealizados, nos puede dar placeres más allá del dinero. Llegamos a la conclusión en esa primera sesión, que era la sesión de diagnóstico, que la organización estaba enferma, que esa nube tóxica estaba emanando un virus llamado zombismo laboral. Ese virus era el causante de la baja productividad, de la mala calidad, de la falta de utilidad. ¿Cuáles son los principales síntomas del zombismo laboral? La gente no siente emoción por las cosas relacionadas con su trabajo. Un zombi laboral, cuando llega la hora de comer, ya no quiere hablar de trabajo. Cuando sale del trabajo, quiere olvidarse del trabajo. No le apasiona su trabajo. Estás conviviendo con alguien con este síntoma y te dice, no, ya no me hables de trabajo, estoy harto de trabajo. Cuando la verdad alguien que no está enferma de zombismo le apasiona su trabajo y habla de su trabajo por todos lados y cuando se lo preguntes. Otro síntoma es que a los zombies lo único que les emociona son los viernes, las vacaciones y los días de pago. Y otro síntoma del zombismo laboral es que los zombies no hacen nada que no les corresponde hacer y de lo que sí les corresponde hacer hacen lo mínimo. Ellos trabajan de acuerdo a su descripción de puesto y nada más. No van más allá de la línea del deber. Y de eso que sí le corresponde hacer, hacen lo menos posible. Bueno, ya nos dimos cuenta del problema, le decía Linda. Un problema comprendido es un problema resuelto a la mitad. Vamos a comenzar a trabajar en ello. Primero entendamos qué es lo que los envenena. ¿Qué hace que dentro de una organización la gente esté enferma de zombismo? Para la siguiente sesión, le encargué a Linda que utilizara mis lentes de la percepción y que deambulara por la organización para que se fuera dando cuenta qué envenena a los trabajadores y hace que disminuya la producción. Para la siguiente sesión me explicó que había 3 ingredientes principales de ese veneno tóxico. En esa nube nociva, lo primero que pudo encontrar Linda fue un liderazgo, el liderazgo X, el que se tenía en la empresa X. ¿Cómo es ese liderazgo X? Ella me habló de uno de sus gerentes, vamos a llamarle Juan, a él le decían Juan Sargento, porque él tenía un liderazgo demasiado autoritario. Y eso envenena a los trabajadores y nos trae como consecuencia una baja en la productividad. El liderazgo autoritario lo único que genera es miedo, no genera respeto, no genera compromiso, sino lo que hace es asustar a los colaboradores, ser demasiado rígidos con ellos. El liderazgo X es un liderazgo que se basa en los castigos y las amenazas. Cuando alguien no cumple, los amenazamos y le decimos, bueno, pues te vas a quedar hasta que lo termines, o si no lo terminas, pues te vamos a correr.
Si no logras las metas te vamos a tener que despedir. Y asustar a la gente a través de castigos y amenazas, lo único que genera es incertidumbre, los envenena de zombismo y los trabajadores, en lugar de enfocarse en cumplir sus metas, están preocupados porque no los corran o porque no los castiguen. El liderazgo X también se caracteriza por estar emocionalmente distante, por pensar en que aquí venimos a trabajar. Yo he escuchado muchas veces esa frase: aquí no venimos a ser amigos, aquí venimos a trabajar. Y mostrarse emocionalmente distante con los colaboradores comienza a envenenarlos de zombismo laboral. El liderazgo X también sucede cuando nos quedamos con el reconocimiento. Juan Sargento, me dijo Linda, acostumbraba a decir que gracias a él se lograron los objetivos, que gracias a su liderazgo, a que él formó el equipo de trabajo, a que él trajo los clientes, se habían cumplido las metas. Él se colgaba las medallas, cuando la verdad, el verdadero trabajo lo habían hecho sus compañeros. Cada vez que él se quedaba con el reconocimiento, los trabajadores se enfermaban de zombismo. También el zombismo laboral sucede cuando el líder abusa de la actitud servicial del trabajador. En la cultura mexicana, los trabajadores son muy serviles, son serviciales, somos educados los mexicanos y queremos ayudar a otros, tenemos el don del servicio, pero cuando percibimos que se están aprovechando de nosotros, que cuando le estoy echando la mano y agarran el pie, entonces sentimos que se están aprovechando, que están abusando de nosotros y nos enfermamos del zombismo laboral. El liderazgo X también sucede cuando ignoramos a los colaboradores. Yo recuerdo que en una ocasión un trabajador le decía a Juan, tengo que darte un aviso importante. Juan iba caminando y le dice: estoy muy ocupado, nos vemos después. Y en cuanto le dijo eso, parecía que le dejaba una estela de nube tóxica detrás al trabajador, y al ignorarlo él se fue convirtiendo en zombie. El liderazgo X también sucede cuando resuelves las cosas por ellos. Cuando los trabajadores tienen un problema y yo veía que Juan Sargento llegaba y les decía: quítate, yo lo resuelvo. En cuanto le hacías a un lado al trabajador, dejaba una estela de nube tóxica y lo convertía en zombie. El primer ingrediente era el liderazgo X. Un mal liderazgo enferma a los trabajadores de zombismo. El segundo ingrediente, me dijo Linda, es la cultura X, la cultura del trabajo dentro de las organizaciones. ¿Qué es la cultura organizacional? Son dos cosas: cómo trabajamos aquí y cómo nos comunicamos aquí. Y hay culturas muy tóxicas por su manera de trabajar y por su manera de comunicarse. Las características de una cultura X principalmente son tres. Número uno, falta de libertad. Cuando el trabajador se siente en una prisión, se siente cautivo, no tiene libertad para tomar decisiones, no tiene autonomía, no tiene independencia, no tiene margen para equivocarse y simplemente tiene que seguir las instrucciones que le dice el patrón. Tiene que obedecer las órdenes que vienen de arriba. El ingrediente número dos de la cultura X es un trabajo sin significado. Cuando el colaborador no sabe por qué está trabajando, a qué puerto tenemos que llegar, qué metas tenemos que conseguir, hacia dónde nos estamos dirigiendo, el trabajador siente que está sentado ahí pudriéndose sin sentido. Y el ingrediente número tres es la competencia interna excesiva. Cuando en las organizaciones hay entorpecimiento de labores entre los compañeros, se ponen el pie unos a otros, porque existe envidias, porque hay actos desleales, porque no hay colaboración, porque hay chismes, porque hay rumores. Así es como se genera una cultura organizacional tóxica. Como ingrediente número 3, me dijo Linda, que a través de los días se dio cuenta que los equipos de trabajo eran equipos X. Eran equipos con falta de compromiso. Eran equipos que presentaban una resistencia al cambio. Cuando comencé a llegar a la empresa X, el propio Juan Sargento se asustó de que estuviera ahí.
Él mismo tenía miedo al cambio. Le comenzó a preguntar a Linda, oye, ¿y este tipo quién es? ¿Para qué viene? ¿Qué cambios va a haber en la organización? A los trabajadores les asusta el cambio, a muchos, a la mayoría, sobre todo en una empresa con un clima laboral de este tipo, porque lo ven como un reto insuperable, lo ven como una amenaza. Yo he estado en organizaciones donde el cambio lo ven como una ambición renacida, como una oportunidad nueva, como un momento para crecer. Eso no sucedía en la empresa X, porque ahí los equipos de trabajo no estaban comprometidos con la organización, estaban preocupados solo por que llegara el día de pago y porque les dieran su salario. Estos equipos de trabajo yo les llamo equipos mercenarios, solo están ahí por el dinero, y si hay una empresa que les ofrezca un peso más, se van a ir a esa otra empresa. Un equipo de trabajo que está enferma de zombismo es un equipo que no tiene sentido de pertenencia, no siente que forma parte de algo, no se siente involucrado con la organización, no se siente que la organización lo apoya y se preocupa por él y por sus necesidades. Con estos tres ingredientes, el mal liderazgo, la cultura organizacional nociva y equipos de trabajo con falta de compromiso, empezamos a trabajar las próximas sesiones, porque la conducta humana no se cambia de la noche a la mañana, no se puede hacer un cambio profundo solo con una charla o con un curso. Se necesita trabajar con los colaboradores para lograr ese cambio que perdure en el tiempo. Y es lo que hicimos. Las siguientes sesiones estuvimos trabajando durante meses. Primero, teniendo un liderazgo efectivo, modificando la forma en que se comunicaban con los colaboradores, cambiando el estilo de liderazgo autoritario por uno más participativo, donde se involucraba al colaborador. Nuestro plan de trabajo consistió en tener una alineación estratégica. Hay algo que utilizamos en la empresa X llamado principio de sincronicidad. Todo comienza con la visión. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar en 3 o 5 años? Luego viene la misión, ¿cómo lo vamos a conseguir? Luego vienen los valores, ¿cómo nos vamos a comportar? Luego vienen los objetivos, objetivos generales, objetivos semestrales, objetivos mensuales y objetivos individuales. Todo eso lo alineamos conjuntamente para que cada individuo logre sus objetivos individuales mensualmente, y si él los logra, el departamento los conseguirá trimestralmente, y si el departamento los consigue trimestralmente, el área lo conseguirá semestralmente, y si se consiguen esos objetivos al año, los objetivos generales, la organización los va a cumplir. A eso le llamamos alineación estratégica. Después de la alineación estratégica, estuvimos trabajando con la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una comunicación con confianza, con seguridad, sin ser sumisos, pero sin ser agresivos tampoco. Después de trabajar con la comunicación asertiva, aprendimos herramientas de manejo del estrés. Primero, para que el colaborador se sintiera menos estresado ante las presiones del trabajo. Y segundo, para cumplir con la NOM 035, que por ley las empresas tienen que estar preocupadas por crear un entorno laboral favorable. Entonces hicimos un plan de trabajo basado en 10 acciones para disminuir el estrés en la empresa. Con eso ya había disminuido bastante el zombismo laboral. Cuando empezamos a hacer este cambio, cuando cambiaron los estilos de liderazgo, el primer fenómeno que pasó es que algunos trabajadores se salieron de la empresa. Algunas ratas abandonaron el barco porque sentían que ya no era una forma de trabajar a la que ellos estaban acostumbrados. Y qué bueno que se fueron. Otros no se fueron, continuaron ahí, pero seguían siendo zombies. Y es peligroso tener zombies en la empresa, porque si un zombie muerde a una persona lo va a enfermar. Entonces nos tuvimos que deshacer de algunos zombies. Otros pudieron curarse. Empezamos a aplicar el antídoto y se curaron de zombismo. Esos son los que se quedaron, y más o menos cuando ya estábamos trabajando con herramientas de manejo del estrés, ya casi no había zombies en la empresa. La niebla verde había disminuido.
Ya no había un ambiente tóxico, ya no era desfavorable la forma de trabajar ahí. Continuamos nuestro plan de trabajo con herramientas de administración del tiempo, no solo para que no fueran zombies, sino para que fueran más eficientes, para que comenzaran a lograr los objetivos de una manera más organizada. Después aprendimos cómo crear un entorno laboral favorable, teniendo mayor integración con los equipos de trabajo, conociéndonos más allá del entorno laboral, realmente convirtiéndonos en amigos porque convivíamos todo el día juntos. Y por último aprendimos herramientas de manejo del conflicto, porque a Linda le preocupaba mucho que los conflictos que se dieran en la organización pudieran volver a enfermar de zombismo a los trabajadores. El conflicto no se puede evitar. La vida es una eterna sucesión de conflictos, un conflicto tras otro. Lo que hay que hacer es aprender a manejarlos y le enseñé 5 herramientas muy poderosas para manejar los conflictos. Con este plan de trabajo logramos conseguir esta metamorfosis organizacional, pasar por ese completo cambio desde adentro, donde modificamos la conducta humana para evitar un ambiente laboral nocivo. Con esa metamorfosis organizacional logramos tener equipos de trabajo más comprometidos con la productividad. Los colaboradores pudieron entonces lograr sus metas y enfocarse en sus objetivos. Cuando terminamos de implementar este programa, teníamos ya colaboradores más solidarios, trabajando con mayor calidad y excelencia. Estaban contentos en la empresa. Y esa empresa que yo había visto cuando llegué, esa organización X llena de toxicidad, cuando terminamos nuestro plan de trabajo, pues había desaparecido la nube tóxica. Y nos cuidábamos mucho de evitar que un zombie entrara de nuevo a la organización. Lo siguiente que hicimos fue trabajar con el departamento de RH, porque ya habíamos depurado a la organización del zombismo, pero no queríamos que otros zombies entraran. Necesitábamos que tuvieran unos adecuados procesos de reclutamiento, selección e inducción del personal para tener un filtro contra futuros trabajadores zombies. Es fecha que todavía he colaborado gradualmente con ellos. Linda sigue en contacto conmigo. Creamos una relación de amistad basada en la confianza y hemos erradicado por completo el zombismo laboral. Este es solo uno de los casos de los cientos con los que hemos trabajado en CEO Learning para luchar contra esas conductas nocivas que impiden mejorar la productividad en el trabajo. Llegamos a mi parte favorita, preguntas y comentarios de la audiencia. Estamos transmitiendo en vivo para nuestros clientes, seguidores y amigos en redes sociales. No sé si hay comentarios, preguntas o dudas a través de las redes. O sea, sí Aquí tenemos dudas, preguntas, sí, adelante. Voy a decir algo que nada más quiero confirmarlo. Muy bien. Si lo implementas, o sea, no solamente nos das la receta, nos ayudas a implementarlo, ¿verdad? Sí. Porque eso de, hay muchos asesores que te van y te dan la receta y te cobran y se acabó. Exacto. Yo si no me ayudan en implementarlo, no me interesa. Yo estoy con mis clientes, tenemos una sesión por semana, 2 horas cada sesión, le vamos dando seguimiento al plan conjuntamente, trabajo con ellos, sí lo implementamos. Muy la bien. Respuesta es sí. Perfecto. Porque sucede lo que Ernesto dice, yo he conocido en el ambiente de la consultoría que les dan la receta, pero como no se le da seguimiento, el comportamiento vuelve a ser el mismo, los hábitos no se cambiaron a profundidad. Entonces sí necesitamos darle un seguimiento continuo, claro que sí. Sí, adelante, Porfirio. Porfirio. Mi nombre es Porfirio Zavala y tengo una empresa de servicio a la industria en bandas de transporte. Sí. La pregunta sería, y que me lo he estado haciendo en esto, precisamente el día de ayer y en esto, estamos viendo muchos jóvenes Ajá. ¿verdad?, que no ven las cosas como nosotros lo veíamos antes, con la misma forma en que se decía antes Sócrates y Platón, ¿verdad?, que se preguntaban lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero ¿los hacemos o nacen? Porque sería una pregunta también para nosotros, ¿verdad? Ajá. Yo al menos yo lo veo, es que no éramos así.
No éramos así, todos nos batallábamos, todo. Ahorita mismo la gente está peleándonos por gente que a lo mejor levanta la mano por algunos sentidos, pero realmente no son todos los de un líder que anteriormente teníamos. Antes pedíamos oportunidades. Entonces, Cierto. ¿nacen o se hacen? Son Y las dos para cosas. terminar mi comentario, Sí. anteriormente traíamos ingenieros y era lo mismo, o sea, era el canibalismo, se van a la competencia, etcétera, etcétera. Y después ahí venían de regreso y X y así. Ahora lo que hacemos es traemos gente joven, no maniada, lo agarramos antes de que salga de la escuela, ¿verdad? Les ofrecemos oportunidades, lo seguimos y esa gente nos dura 5 o 7 años. Y el crecimiento ya fue tanto para nosotros, afortunadamente, que ya nos están invadiendo con nuestra misma gente. Entonces, ¿cómo lo propones para poder hacer todo eso? O sea, ¿cuál sería el punto medio? Porque ya ahorita, con las oportunidades que hay y todo, ya no los conquistas, ya no lo haces y con todo esto. Bueno, yo soy de la vieja guardia, yo tengo que escribir, por ejemplo. Si no escribo no estoy a gusto Sí. y tengo que regresar a mis apuntes. Pero ves a los jóvenes, ya tienen su lap, ya tienen su computadora, te exigen toda esa onda y son buenos. El problema es de que no los llenas el ojo. O sea, ¿sabes qué, güey? A lo mejor ya me quedaste muy chiquito, Ajá. cuando realmente no lo son. O sea, ya pueden hacer muchas cosas. O al revés, si ya son muy buenos y lo hacen. Entonces, esa es la inquietud que me ha despertado en estos días, ¿verdad? ¿Cómo lo manejan ustedes en ese sentido? ¿Cómo llegas al punto medio? Gracias. Espero no alargar. Son dos cosas. Puede ser que alguien nazca siendo alguien productivo, con cualidades de liderazgo, con cierta predisposición a dirigir o a lograr sus objetivos, pero también se puede hacer. Las dos cosas suceden, o nace o lo hacemos. El ser productivo y las habilidades de liderazgo son habilidades que se aprenden, como andar en bicicleta, como manejar un coche. Todos podemos andar en coche, todos podemos andar en bicicleta. Hay quien aprende más rápido, hay quien aprende desde chico, hay quien aprende después, pero todos podemos aprenderlo. Hay quien aprende muy fácil, nació parece que para la bicicleta, tuvo esa predisposición. Lo mismo pasa con el liderazgo y las habilidades sensibles. Hay quien sí puede tener esa predisposición y si no la tiene, se le puede enseñar, lo puede aprender. Pero necesita estar dispuesto, necesita querer. Eso es lo principal. ¿Cómo logramos esta metamorfosis? Si vieron, el primer ingrediente tóxico era el liderazgo. Es lo primero con lo que hay que trabajar. Nuestro plan de trabajo tiene que venir de arriba hacia abajo. ¿Qué tan dispuesto está el dueño de la empresa o el gerente general o el equipo de líderes? ¿Qué tan dispuesto está el de arriba a lograr ese cambio? Porque luego a veces me contratan y me dicen, Dante, arréglamelos. Como si fueran aparatos, como si fueran tostadores, como si fuera un microondas descompuesto. Y le digo, a ver, vamos a arreglarte primero a ti, vamos a ver qué es lo que está pasando con tu estilo de liderazgo, porque el ejemplo arrastra y necesitamos primero cambiar de arriba hacia abajo para que los demás vean ese cambio y quieran ir en esa dirección. ¿Qué podemos hacer con los chicos? Ellos necesitan tener un sentido de pertenencia. Estas nuevas generaciones necesitan entender que el trabajo tiene un sentido. Ellos se han dado cuenta por otras referencias culturales, porque han conocido gente de otros países, porque ellos mismos a través de internet encuentran información de otros países, se han dado cuenta que el trabajo no solamente es para ganar dinero. El trabajo es un medio para conseguir su propósito y necesitamos dejarle muy en claro cuál es el propósito de la empresa. Por ahí comienzo muchas veces cuando llego con mis clientes. Me dicen, Dante, ayúdame a que se pongan la camiseta. Y le digo, muy bien, ¿cuál es la visión de tu empresa? Se la pregunto al dueño. ¿Y qué creen que me dicen? No me la sé. ¿La visión? Sí, la visión. ¿A dónde vas como empresa? ¿A dónde te ves en 5 años? No, pues me la sé más o menos. Tengo la idea. No saben a dónde va su empresa. ¿Cuántos de ustedes aquí se saben la visión de su empresa? ¿Saben a dónde van? ¿Saben a dónde se dirigen? Entonces, ¿cómo voy a llevar a la gente si ni siquiera yo sé a dónde voy? Necesito saber de memoria, letra por letra, palabra por palabra, la visión de la empresa, no más o menos. Y les digo a mis clientes, ¿no sabes entonces a dónde vas?
No, ahí está la visión en la recepción, ahí la tenemos muy bonita. O atrás del gafet me dicen, aquí la tenemos. Pero la gente no sabe a dónde va. Necesitan tener bien claro a dónde van con la visión. Los trabajadores necesitan tener bien claro por qué te contraté. Y el por qué te contraté viene en la misión. La misión es la razón de ser del negocio. Para eso te contraté. Inmediatamente cruzando la puerta tienes que cumplir tu misión. O si te conectas a distancia, en cuanto te conectes en la mañana, tienes que cumplir esa misión. Es como la misión de un soldado. A un soldado le dices, su misión va a ser cuidar esta puerta. Y el soldado seguirá las órdenes. Esa es su misión. Dejará de seguir las órdenes cuando le cambien las órdenes, cuando sea relevado o cuando pierda la vida. Pero él va a estar todos los días cumpliendo su misión. Es lo que necesitamos dejarle bien claro a los chicos. ¿A dónde vamos y para qué te contraté? Para conseguir hacia donde queremos llegar. Por eso es bien importante la filosofía. Desde arriba tenemos que empezar. Bien, yo creo que ya es momento de terminar. Perfecto. Muchas gracias. Te agradecemos a Dante Leija por su charla. Y a todos ustedes también muchas gracias por su asistencia. Vamos a hacer una entrega a Dante, un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un gran aplauso, por favor. Y también les recuerdo, por favor, contestar la encuesta que aparece aquí en pantalla. A continuación van a ver un código QR, si me ayudan, por favor. Pueden escanearlo y contestar la encuesta. Y también les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las demás actividades que tendremos a lo largo de la Expo, que el día de hoy concluye. Y de igual forma los invitamos a hacer un recorrido por el área de exposición que tenemos de este lado. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.